Ok, ayer nos habíamos quedado en, si no recuerdo mal, en esta regla, lo que habíamos visto que todos los verbos en Q, en realidad, a la forma en T, van a dejar caer esa Q y van a añadir ite a la conjugación, ¿no? Entonces, eso es lo que habíamos visto, junto con la excepción que habíamos encontrado, ¿no? Que era el verbo iku, el cual no seguía esta regla de añadir ite, sino que duplicaba la consonante, ¿no? Teníamos que en su forma en T iba a aparecer un pequeño tsu y la sílaba T. Entonces teníamos ite, ite, ¿no? Aquí iba a ser, esa era la forma en T del verbo iku. Y esta era la tercera subregla, ¿no? Esta era la tercera subregla de conjugación. Ahora vamos a continuar viendo la cuarta y la quinta. Tenemos aquí que la cuarta subregla de conjugación eh, tiene que ver con los verbos en U que terminan en U, como por ejemplo el verbo que vemos aquí en pantalla. ¿Cómo lo leemos? ¿Cómo leemos este verbo, chicos? Oyogu, Ujú, arigato. Oyogu. No, este es oyogu, verbo en U, pero termina en gu en sí. La regla me dice que quito este gu final y añado ide. Entonces me quedaría oyoide. Los verbos, en cambio, quinta subregla, los verbos que terminan en su, como por ejemplo hanasu, ¿no? Hanasu es hablar, hanasu, eh, va a ser algo importante porque vamos a quitar este su y vamos a añadir shite. Y entonces la forma en T de estos verbos será hanashite para en el caso de hanasu, ¿ok? Otro verbo que termina en su es kaesu, ¿no? Devolver, que lo encontramos. Quedaría entonces kaeshite. De todos los que terminan en su, quitamos este su y añadimos shite. ¿Eres acá? はい。Ok. Bien, entonces, hay otro grupo de verbos que en realidad son los irregulares. Entonces, vamos a intentar ver bien cómo funcionan estos verbos. Es bastante, por el momento vamos a ver dos, suru y kuru, que son los más utilizados y los principales en cuestión de regulares. Entonces tenemos que suru, su forma en te es shite, kuru, su forma en te es kite. ¿Ok? Esto por favor, anótenlo, captúrenlo y ténganlo consigo porque lo vamos a aplicar dentro de unos instantes. Ok. Ahora, repito entonces, son las 5 subreglas que hemos visto desde el día de ayer. Tienen que ver todas con los verbos en U. No todos los verbos, todas estas variaciones que hemos visto tienen que ver con el grupo de verbos que termina en U. Entonces, vamos a intentar poner en práctica todo esto que hemos estado viendo, por favor, en estos ejercicios. Hay que transformar estos verbos a su formente, y veamos, por favor, uno a uno. También vamos a ir recordando su significado. Entonces, vamos a empezar. El primer verbo es taberu. ¿Cómo será su formente, Brenda-san? はい。食べて、Ujú, tabete, muy bien. Segundo verbo, kau, Atenea.
me olvidé de preguntarles, ¿el significado de taberu qué cosa es? Comer. 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 Ujú, así es. El segundo, kau, ¿alguien sabe qué significa? Comprar. Ujú, Comprar. comprar. ¿Y cómo será su forma en te? Kate. Ujú, así es. Tercer verbo, yomu, ¿qué significa? Leer. Ujú. ¿Y su forma en te? Yonde. Ajá, muy bien. Yonde. Cuarto verbo, kaku. ¿Qué significa kaku? Escribir. Ujú. Escribir, su forma en te. Kaite. Kaite. Ajá. Quinto verbo, kuru. Cute. No. Acabamos de verlo, este es irregular. Quite. Quite. Ujú. ¿Y qué es kuru? Venir. Ujú, así es. Sexto verbo, matsu. Esperar. Y Mm, sería mate. mate. Hay que hacer esa pequeña pausa que indica de por sí la vocal doble. Ujú, mate. Muy chido. Mate. Ok. Bien. Séptimo verbo, asobu. Es jugar. Jugar, Y es divertirse. Ujú. asonde. Asonde. Muy bien. Octavo verbo, toru. Verbo 8. Tote. Tote. ¿Y cómo es su significado? Toru, ¿qué significa? Tomar Llevar. fotografía. Ah, Bien. Tomar fotografías o grabar videos también. 9. Suru. Shite. Ujú. Shite, muy bien. Suru es hacer. 10. Isogu. Isoide. Isonde. Ujú, así es. Isoide. ¿Alguien sabe qué significa isogu? Apurarse. Ujú, apurarse. O ir deprisa a hacer algo. Isogu. Ajá. Apresurarse también. Ujú. Verbo número 11. Iku. Ite. Ujú, es el verbo ir. Y su forma en te. Pues significa ir, ¿no? Perdón, no te escucho bien. Ite.
itte. So desu. Hai. Verbo número 12, neru. Nete. Nete. Neru solamente quitamos ru y añadimos te. 13, shinu. Shinunde. No. Shinde. 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 Y 14, hanasu. Hanashite. Hanashite, muy bien. Y el último, kaeru. Kaete. Hay que duplicar. Kae. Te. Kaete. 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 Muy bien. Porque recuerden que hay que intentar hacer esta doble T, ¿no? De los verbos que contemplan esta parte en su conjugación. Como mate, caete, lo que es lo característico de esta categoría de verbos. ¿Alguna pregunta? Pie. Bien. Ok. Ahora, dentro de la explicación que vimos al inicio de esta forma en T, habíamos visto que utilizábamos la forma en T también para pedir por favor, para hacer peticiones, también habíamos visto. Entonces, eso es lo que vamos a intentar ver el día de hoy. ¿No? La forma en T de los verbos, esta conjugación que hemos visto, más kudasai, se utiliza para hacer una petición educada a alguien, ¿no? Como diciendo, por favor, haz esto para mí, o haz esto por mí. Se escucha mucho, también en los animes, se escucha la forma en temas kudasai, muy famosa. Como por ejemplo, aquí en las frases que tengo en pantalla, Kyokasho o yonde kudasai. Kyokasho o yonde kudasai. Por favor, lee el libro de texto. O sumimasen, chotto shiete kudasai. Por favor, disculpa, enséñame un poco, por favor. Entonces, cualquier verbo en su forma en T puede admitir el uso de kudasai después para indicar este tipo de situaciones. O por favor, haz esto. Por ejemplo, si yo quisiera decir, ah, mm, por favor, ah, habla en japonés. ¿Cómo lo diría? Nihongo wo hanashite kudasai. Exacto, exacto. So, hanashite kudasai, la forma en T del verbo hanasu más kudasai. Pero esta estructura es bastante simple en realidad, solamente añadir estos dos elementos. De hecho, vamos a practicar desde ya con esta parte. Vamos a hacer peticiones educadas. O la frase de ejemplo es Nihongo o hanashite kudasai. Por favor, habla en japonés, la que acabamos de hacer. Vamos a ir viendo todas estas frases. ¿Ok? Verbos que no recuerden, tienen las capturas que les dije que hagan al inicio, ¿no? Del vocabulario. Allí es muy probable que encuentren todo lo que no recuerden o que no sepan, pero les voy a ir ayudando yo acá en clase. Vamos a ir empezando con la frase número 1.
Por favor, levántate. ¿Cuál es el verbo levantarse? En japonés, despertarse. 起きる Mm, ¿Cómo quedaría entonces? 起きてください。 Okite kudasai, muy bien. Niban, por favor, escucha. Brenda. ¿Cuál es el verbo escuchar? 聞く Entonces, ¿cómo tenemos usualmente? 切ってください。 Atención. Kiku se le quita Q y se le añade ite. ¿Cómo quedaría? Se le quita Q y se agrega ite, ¿no? Ite. Ujú. Sería quite. No, porque cuando haces así es como si duplicaras la T. No, y ahí no hay ninguna T duplicada en este caso. Kite, kite. Ujú. Ay. Kite kudasai. ¿No? Escucha, por favor. Kite kudasai. Hai. Samban, por favor, lee el libro. Jenny. Jenny, perdón, no entendí. No, no lo había Eh, dicho. 本を読んでください。 Hongo yonde kudasai. Hai. So des. Yonban, por favor, mira la foto. Hilary-san. Shashino. Ok, sí está bien, Hilary. Después se va preparando Andrea, por favor, con la 5. El verbo de las 5 que dice trae es este verbo compuesto que lo encontramos en el diálogo también, que el profesor de Yamashita le dice a Robato-san, no, por favor trae tu libro porque lo utilizamos todos los días. ¿No? Ese es el verbo, no sé si alguno lo recuerda o tiene las capturas. Mm, Hilary-san. Tenemos la foto es shashin, ¿no? Shashin. Y para decir, por favor, mira la foto, ¿no? Lo único que hay que hacer es tomar el verbo miru en su forma en te y añadir kudasai. Entonces es shashino mite kudasai. Y ya está. Ujú. Vamos a ver la número 5. Andrea. Es mate kuru. Mottekuru. Mottekuru. Mate. Ujú. Se los escribo en chat. Mottekuru es este verbo compuesto que significa traer. Ujú. ¿Cómo quedaría? Hon o mote mote
kite, Motte kite. motte kite, kudasai. Exacto. Hai, so desu. Hon no motte kite kudasai. Porque cuando son verbos compuestos, ¿no? La forma en te claramente se conjuga del último verbo que compone, ¿no? El que ya está, o sea, si se dan cuenta, el verbo motte kuru ya incluye una forma en te, del verbo motsu, ¿no? Motte, lo tiene allí, ¿no? Pero se conjuga, ¿no? Digamos, se compone también con el verbo kuru. Entonces, motte kuru sería la forma infinitiva del verbo traer en japonés. Al momento de conjugarlo, vamos a conjugar claramente kuru, ¿no? Motte kite kudasai. ¿Ok? Frase número 6. Por favor, enséñame kanji. ¿Cómo quedaría? Kanji o ¿Ya? oshiete kudasai. Kanji o, no, ningún problema. Kanji o oshiete kudasai. Perfecto. No, por favor, enséñame kanji. Kanji o oshiete kudasai. So desu. Déjame que se los escribo en chat. Ok. Dila, no sé si quieres hacer las 7. Sí, devolver es modoru. No, sí, no. Es mejor utilizar cuando son cosas, utilizar KS. Ok. Entonces sería hon o Ujú, kashite kudasai. perfecto. Hono kaeshite kudasai. Muy bien. No, por favor, devuélveme el libro. La número 8. Por favor, habla más lento. ¿Recuerdan? Para decir más lento, ¿no? Había un adverbio que alguna vez comentamos en clase, que es yukkuri. Yukkuri. No, y este adverbio va a ir antes del verbo en su forma en te. Entonces, ¿cómo quedaría? Por favor, habla más lento. Sería Moto Yukuri Ujú. Kanashite Kudasai. Ok, sí. Motto yukkuri hanashite kudasai. Exacto. Así, o también podríamos quitar el motto, ¿no? También. Están por ahí ambas, significan lo mismo. Ujú. Ay, Ay. Ujú. Ok. Vamos a ver la siguiente. Por favor, ven conmigo. El verbo, aquí donde dice ven conmigo, ¿no? Acá hay que pensar en el verbo kuru, ¿no? Que ese es el verbo venir. Y conmigo, ¿cómo sería en japonés? Watashi to. Más preciso. No, que habíamos visto una forma que significa justamente, menos mal que tenemos estos ejercicios que nos ayudan un poco a disipar unos matices. Habíamos visto ishoni. No, ishoni significa juntos, pero también en muchos casos va a significar conmigo. Entonces, ¿cómo podríamos poner la frase? Isho ni kite, Ishoni, ujú. kite, kudasai. Sí, exacto. Ishoni kite kudasai.
Sí es. Vamos con la 10. Por favor, llámame mañana. Habíamos visto también aquí otro verbo que es llamar por teléfono. No sé si recuerdan cuál era. Vamos a los escribir en el chat. Creo que es venga o kakeru. Casi, casi. Dengua. Dengua o kakeru. Ujú. Podría ser Ashita Dengua Shite Kudasai. Ujú. También. Dice, ¿no? Por favor, llámame mañana, quedaría, ¿no? Ashita denwa shite kudasai o ashita denwa o kakete kudasai. ¿No? Si utilizamos la estructura que también se utiliza para expresar, ¿no? Llamar por teléfono. Ujú. Y la última, por favor, trae a tu amigo. Sensei, ¿Sí? ¿podría escribir la 10 en el chat, por Sí, favor? claro, perdóname. Bueno, también la 11, Hola, por favor, cuando Ashita, la hagamos. sí. Ashita denwa Gracias. shite kudasai o ashita denwa o kakete kudasai. Ashita denwa o kakete kudasai. Ok. Vamos con la 10. Perdón, con la 11. Se escribió Tomodachi o densa, perdón. Se escribió densa, pero es denwa. Tomodachi o, ¿sí? surekite kudasai. Casi, casi, casi. Tomodachi o. Motte kitte kudasai. Tsurete. No, tsurete. Creo, si no me equivoco, tenemos esa tsurete kite, tsurete kuru, lo que es traer, pero para personas. Entonces, quedaría Tomodachi o tsurete kite kudasai. ¿Ok? Recuerden, tsurete, a ver, déjenme se los escribo. Tsurete kuru, traer para personas. Motte kuru, traer, pero para cosas. Ya vamos a dejarlo así mejor. ¿Y desu ka? ¿Alguna pregunta, chicos? Bien. Bien. Ok. A ver, mañana vamos a continuar con esto. Mañana no. Mañana el lunes vamos a continuar con este tema. Hay muchas cosas más que terminar por ver. Les aconsejo mucho practicar las conjugaciones. Les voy a dar otros verbos también. Vean, por ejemplo, los verbos que hemos estado estudiando durante la clase. No hoy, sino en general. E intenten obtener la forma entera de todos esos verbos. De todos los verbos que hayan apuntado en su cuaderno de vocabulario. Lo de a modo de práctica. Y vean bien, ¿no? Por ejemplo, crear frases con el por favor por ahora. ¿Vale? Entonces, nos estamos viendo el día lunes. Que tengan un bonito fin de semana. Gracias por haberse conectado. No se olviden que la siguiente semana es de reinscripción. Ténganlo en cuenta, por favor, para que no dejen pasar ningún día necesario. Y nos vemos el lunes. Mataraishu. Chao. Cuídense. Mataraishu. Mataraishu.